Y al parecer el objetivo de Estados Unidos es dejar a Cuba sin petróleo. Lo que ha hecho ahora el presidente Donald Trump es firmar una orden ejecutiva para imponer aranceles a los productos de aquellos países que le vendan petróleo a Cuba. Lo que ha señalado además es que Cuba no podrá sobrevivir tras ordenar la imposición de aranceles a estos países. Vamos a escuchar. ¿Cerca de Cuba? No lo sé, la expresión ahogar o estrangular es bastante fuerte. Cuba es una nación que está fracasando y uno tiene que sentir mucha lástima por Cuba. Han tratado a su gente de una manera muy cruel. Tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados de forma terrible y probablemente querrían regresar a su tierra. Y no es que lo desee, pero parece que es algo que simplemente no va a poder sobrevivir. Creo que Cuba no podrá sobrevivir. ¿No se dijo nada del Reino Unido y China? No, gracias por tu nota, Irma, te lo agradezco. Mientras estabas pensando en ese barco... Bien, y evidentemente la respuesta inmediata ha venido desde Cuba, se ha manifestado el presidente Miguel Díaz-Canel, lo ha hecho a través de sus redes sociales. Tenemos el mensaje en el cual él señala precisamente la disconformidad y señala además que el objetivo de Estados Unidos sería asfixiar a la economía cubana. Vamos a ver allí la publicación que ellos han realizado, donde señala, en este caso Díaz-Canel, bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del suministro del sufrimiento de nuestro pueblo, el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercian petróleo con Cuba. ¿Acaso no decía el secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? Se pregunta Miguel Díaz-Canel. ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple embargo en el comercio bilateral? Sigue interrogándose y agrega un último comentario donde señala: esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales, es lo que ha dicho el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazando esta orden ejecutiva que ha firmado el presidente Donald Trump, donde se señala la imposición de aranceles para todos aquellos países que le vendan petróleo a Cuba, y Cuba sin petróleo evidentemente no podría sobrevivir. Vámonos ahora a hablar de lo que viene ocurriendo en Venezuela. Les comunicábamos ayer la buena noticia de que se dio la apertura del espacio aéreo para que puedan ingresar aerolíneas comerciales. Delcy Rodríguez se ha manifestado al respecto, ha confirmado esta comunicación que tuvo con el presidente Donald Trump. Estamos dando pasos históricos, ustedes lo saben. Yo quiero informar que el día de hoy recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde se informa que en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes. Y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela. Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir. Que vengan los inversionistas que tengan que venir. Está invitando a las aerolíneas a que se sumen, y es que hay que recordar que fueron como 9 aerolíneas que suspendieron sus vuelos a Venezuela ante la alerta de aeronáutica que da Estados Unidos de que se suspendan los vuelos por movimiento militar y por peligro. Ahora Donald Trump ayer indicó que esto ya no existía el peligro de movimiento militar, que se abría de esta manera los cielos de Venezuela, y Delcy Rodríguez sale a dar el mismo discurso. Vamos a seguir hablando de cómo se están restableciendo las actividades económicas en Venezuela, porque Delcy Rodríguez también lo que ha anunciado es que en las próximas horas, miren ustedes, se va a hacer la primera exportación de gas. En las próximas horas ustedes van a ver un video que nos va a hacer sentir muy orgullosos, y será nuestra primera exportación de la primera molécula de gas en la historia de Venezuela. Ya el barco está en Venezuela y lo veremos partir en las próximas horas, y yo compartiré ese video con nuestro pueblo. Hoy nosotros también recibimos, como hemos estado recibiendo estos días,
empresas transnacionales, petroleras, de Europa, de Asia. Hoy recibimos a una de las empresas más importantes de Indonesia. Y hablábamos justamente del contenido de esta ley, la importancia que tiene para dar mayor valor jurídico a las inversiones internacionales que lleguen a Venezuela, pero también a las inversiones nacionales. Que ningún sector nacional productivo en el área de los hidrocarburos se sienta por fuera. Que ningún sector transnacional de los hidrocarburos se sienta por fuera. Damos la bienvenida a la inversión externa, a la inversión nacional para el desarrollo productivo en el área del petróleo, del gas y de la petroquímica. Y hablando también de los hidrocarburos, su hermano, Jorge Rodríguez, también se ha pronunciado respecto a la reforma que se ejecutó en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Lo que ha dicho es que esto va a ser mucho más competitiva para que participen tanto las empresas nacionales como extranjeras. Presidente, ¿qué nos puede decir con respecto a ese Hoy es un día histórico para nuestra república, para nuestro pueblo, para la industria petrolera venezolana, para los miles de trabajadoras y trabajadores que han logrado, en medio de las adversidades, mantener en alto la fuerza de nuestra industria petrolera. Y hoy hemos aprobado la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el mantenimiento absoluto de los principios de soberanía y los principios de independencia establecidos en nuestra Constitución y establecidos en lo que respecta a la propiedad que la República tiene de sus yacimientos petroleros, de sus recursos naturales. Hemos logrado la aprobación por unanimidad de una reforma de la Ley de Hidrocarburos que va a permitir hacer mucho más competitivo la contratación de empresas nacionales o extranjeras para la explotación de ese recurso que se encuentra en las más grandes reservas del planeta, las más grandes reservas del petróleo del planeta. El objetivo principal de esta ley es que ya dejemos de decir que somos la principal reserva para empezar a decir que somos de los principales productores de petróleo de todo este planeta. Son mecanismos que ya están probados y que han demostrado ser muy exitosos, como es el mecanismo de los contratos productivos, los llamados CPP. Son mecanismos que ya fueron probados y que han permitido que la producción petrolera cerrara en diciembre del año pasado en 1.200.000 barriles de petróleo. Este es el marco que va a permitir el despegue definitivo de la producción petrolera y la prosperidad del pueblo de Venezuela. ¿Llegarán pronto las inversiones al país, diputado? Yo creo que ya están llegando aceleradamente y como ahorita parece que van a abrir los vuelos, me enteré mientras estábamos en sesión, el secretario Rubio que van a abrir los vuelos, me imagino que vendrán mucho más rápido. El secretario Rubio decía que le había gustado esta reforma. ¿Hubo una propuesta por parte del gobierno estadounidense para incluirla acá? No, absolutamente no. Realmente todo ha transcurrido bajo un clima de respeto y de cortesía entre las relaciones entre los dos países, y esta es una propuesta de ley que fue trabajada principalmente a través de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, por supuesto con los aportes que hiciera Petróleos de Venezuela, y también tuvo como sustento la ley antibloqueo que había sido previamente aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Tuvimos más de 120 recomendaciones, 120 propuestas en la consulta que se hizo a nivel nacional, y creo que es una ley que está blindada, porque además de que preserva nuestra soberanía sobre la industria, sobre el recurso petrolero, también va a permitir la flexibilización suficiente en materia de regalías, en materia impositiva y sobre todo y principalmente en la explotación de los llamados campos verdes, que son campos que requieren una gran inversión. Entonces el Estado va a poder preservar y va a poder garantizar que esa inversión se traduzca en aumento de la producción. Diputado, ¿cree que pudiera superarse 1,5 millones de producción petrolera para este año 2026? ¿A cuánto calcula? No podría decirlo, pero estoy completamente seguro de que se disparará la inversión petrolera en Venezuela. El comentario sobre la apertura de los vuelos, importante, ¿no? Los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela. Creo que es importante, creo que es muy positivo, creo que es una consecuencia directa de la diplomacia de paz que ha venido desarrollando la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y creo que es momento de que aparezcan más y más buenas noticias para el pueblo de Venezuela. Diputado, Gracias. ¿cómo se espera que esta reforma impacte en el volumen petrolero y en el desarrollo económico del país? Seguramente va a haber una explosión positiva de la inversión petrolera en Venezuela, de la producción petrolera en Venezuela,
Y como hemos dicho ya en otras oportunidades, el petróleo debajo de la tierra no sirve para nada. El que sirve es el petróleo que se saca para convertirlo en escuelas, para convertirlo en hospitales, para convertirlo en salarios dignos, para convertirlo en universidades, para convertirlo en vialidad agrícola. Ese es el petróleo que Venezuela explotará en el futuro. El petróleo para el bienestar y la prosperidad de todas y de todos. Gracias. Bien, ahí están las declaraciones de Jorge Rodríguez, quien señala, como han escuchado ustedes, cuáles son los beneficios, según su criterio, de la reforma que se ha hecho precisamente a la ley de hidrocarburos. Vamos a hablar ahora de Diosdado Cabello, porque pese a las amenazas que él realizó luego de demostrarse bastante molesto respecto a la transmisión que se hizo en Venevisión, el canal del Estado, donde se difundía el encuentro entre María Corina Machado y Marco Rubio. Él salió muy molesto y realizó amenazas. Esto no ha servido de nada porque Venevisión también luego lo que ha hecho es interrumpir incluso su programación para pasar el anuncio que hacía Donald Trump de que se restablecían los vuelos hacia Venezuela. 2:13, revisamos información de última hora. Hace pocos minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirán muy pronto. Escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario norteamericano. Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela y estarán seguros allí. Estarán seguros. Está bajo un control muy fuerte. Y la gente que anteriormente era de Venezuela, algunos quieren regresar y algunos quieren volver a visitar. Y van a poder hacer eso. Y hace pocos minutos también la compañía aérea American Airlines anunció que restablecerá los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela. Aseguró que permanece en estrecho contacto con las autoridades federales y que está lista para comenzar vuelos a Venezuela, pendiente de la aprobación del gobierno y evaluaciones de seguridad. La aerolínea estadounidense informó que compartirá detalles adicionales sobre su regreso al servicio en los próximos meses, mientras trabaja en estrecha colaboración con las autoridades federales en todos los permisos y evaluaciones de seguridad necesarios antes de reanudar el servicio. Estas y otras informaciones serán ampliadas en la emisión estelar de Noticias Venevisión. Usted continúe con más de nuestra programación. Bien, estamos ya de inmediato con los expertos en Radar 24. En esta oportunidad nos acompaña Pedro Antonio de Mendoca, director del Comando Mundocom Venezuela. Pedro Antonio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y la primera consulta que tenemos para ti es respecto a las acciones que está iniciando Donald Trump contra Cuba. En este caso, ya el gobierno cubano ha dicho que lo que quieren es asfixiarlos. Bueno, siempre hemos planteado, y el régimen cubano lo tiene muy claro, y en el gobierno de los Estados Unidos, los venezolanos, todos los habitantes de esta región, que una vez que ocurra la salida del régimen criminal en Venezuela, esto va a desencadenar la liberación también de Cuba y de Nicaragua. Toda esta situación que estamos viviendo es una gran oportunidad en toda la región para insertarla nuevamente en la dinámica pues, de las relaciones internacionales con base en el respeto a los derechos humanos, en la democracia, en el respeto a la libertad. Y pues estamos conscientes de que estamos viviendo momentos estelares donde hay oportunidades únicas y estamos trabajando apasionadamente por aprovecharlas y porque los cambios ocurran lo antes posible. Ahora, a tu criterio entonces, ¿sí lo que sigue o el siguiente objetivo de Estados Unidos sería Cuba? Bien, estamos en un proceso en curso como todos los, es decir si es primero uno, si es primero el otro, si la semana que viene es una cosa, la siguiente semana es otra cosa, eso nadie lo sabe. Esto es un proceso que inició el 3 de enero con la extracción de Nicolás Maduro en Caracas y que está en curso. Evidentemente hay muchos actores de por medio y por ende hay muchos intereses. El régimen, su interés es que esta situación pues sea un reacomodo del sistema criminal, lo que incluye este sistema criminal entre otros, el régimen cubano. Pero, y por supuesto, el interés del gobierno de los Estados Unidos es por librar a la región de grupos del crimen organizado que representan una amenaza para su seguridad, y nosotros los venezolanos estamos trabajando por el respeto o porque prevalezca el interés más importante, que es el interés del pueblo venezolano.
que, entre otras cosas, el 28 de julio del año 2024 dio un mandato claro, y es que Edmundo González Urrutia es el presidente electo, y por supuesto todo esto bajo el liderazgo de María Corina Machado. De manera que, como te digo, esto es un proceso en curso, hay fuerzas operando, incluyendo nuestra fuerza, que es la fuerza más grande, la fuerza que dota de legitimidad a todos estos movimientos. Nosotros sabemos que eso es lo que va a terminar prevaleciendo. Ahora, respecto también a otro de los objetivos o directivas que ha dado Estados Unidos frente a Delcy Rodríguez, que es la liberación de presos políticos. Nos interesa saber, tú que manejas cifras, ¿cuáles son las cifras oficiales al día de hoy? Bueno, si tú escuchas a los actores del régimen, ellos dicen que han liberado a 800, 900, 50.000 presos políticos. Al final, las organizaciones de derechos humanos que han hecho seguimiento a todos estos casos de detenciones arbitrarias de presos políticos, es que aún al día de hoy no llegan a 300, ni siquiera liberaciones. Y esto es muy importante aclararlo. Hasta ahora no han sido liberadas estas personas. Esta gente ha sido excarcelada. Es decir, luego de que salen de estos sitios horrorosos de prisión, donde llevan muchos años, estas personas tienen régimen de presentación ante los tribunales del régimen, tienen prohibición de salida del país, tienen prohibición de declarar a medios de comunicación, es decir, aún estando fuera de una cárcel, siguen presos. Y la exigencia y el trabajo que estamos haciendo es para que estas liberaciones sean totales, no liberaciones parciales, ni liberaciones de un número parcial de secuestrados, sino la liberación de todos los presos políticos, entendiendo que esta liberación de los políticos es un requisito indispensable para que estemos hablando de un proceso a la transición a la democracia, y no lo que quiere el régimen, que esto sea un reacomodo de su grupo criminal. Claro, y de acuerdo a lo que nos indicas entonces, la cifra habría crecido a 300. Importante también lo que mencionas, las restricciones que les han dado. ¿Qué crees usted o qué consideras tú respecto a quién es el personaje en el chavismo que se está negando a ejecutar estas liberaciones de la totalidad de los presos políticos? Bueno, evidentemente dentro del régimen hay divisiones, son públicas, notorias y comunicacionales, son evidentes. Hay dinámicas muy terribles, muy pervertidas, muy perversas con respecto al tema de los presos políticos, como entre las distintas facciones de las mafias, porque esto es un régimen criminal que se mueve bajo la lógica de la mafia, hay como reparticiones de presos. Entonces, una facción manda sobre determinados presos, otra facción manda sobre determinados presos, y bueno, esto al final, estas excarcelaciones que se han dado, pues responden también, obviamente, a la presión que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho sobre el régimen, sobre el sistema criminal, pero al final hay que entender que esto, como lo digo, esta dinámica de los presos políticos está metida pues en una dinámica mafiosa en la que, bueno, hay como si los presos fueran propiedad de ciertas facciones, y esas facciones son numerosas, evidentemente. Bien, Pedro Antonio, gracias por la explicación, el análisis que nos has dado de lo último que viene sucediendo respecto también a los anuncios que ha hecho Estados Unidos, en este caso para los países que le vendan petróleo a Cuba. Gracias. Bien, continuamos con más información y vamos a hablar de lo que ha dicho el embajador ruso ante la ONU. Estamos hablando de Vasily Nevencia. Él ha negado que existan traidores en Cuba y ha hecho la referencia o la comparación con Venezuela, donde sí manifiesta que se ejecutó la traición a Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. Раньше американцы, когда они наводили порядок на своем заднем дворе, как они говорили, в Панаме, Никарагуа, они хотя бы обосновывали это какими-то демократизаторскими лозунгами, стремлением освободить народ от диктатуры. Сейчас все очень просто. Ресурсы и влияние. Как случилось в Венесуэле. В Венесуэле, несомненно, имело место предательство, об этом говорят совершенно открыто. Часть высокопоставленных чиновников, по сути, предала президента. На Кубе такой номер не пройдет. Я думаю, что американцы, несмотря на ту риторику, которую в последнее время они используют в отношении Кубы,
Это больше пока риторика, потому что на Кубе легкой прогулки не будет, если они захотят повторить нечто подобное, что случилось в Венесуэле. Ahí indica, ¿no?, que en Cuba no ocurriría eso porque no traicionarían al régimen de acuerdo a lo que dice el embajador ruso. Vamos a analizar este tema y también vamos a analizar una carta que han enviado los exmilitares que se encuentran en el exilio, donde señalan directamente a Vladimir Padrino López de ser el origen del todo el caos y la vergüenza que hay en estos momentos a nivel internacional sobre las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Estamos ya con el capitán Leonardo Carrero, integrante de Caribe, precisamente quienes han enviado esta carta, esta misiva. Capitán, bienvenido. Lo escuchamos y para que nos cuente precisamente esta carta que han hecho pública, donde señalan de total responsabilidad a Vladimir Padrino López de la vergüenza mundial que indican cómo se ve a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Hola, buenas tardes. Saludos a tu audiencia y a todas las personas que nos puedan estar escuchando en este momento. Sí, desde Caribe, pues, con el trabajo que se ha hecho durante tantos años y luego del ataque llevado a cabo por las fuerzas norteamericanas en Venezuela el día 3 de enero, quedó en evidencia que el apresto operativo de la Fuerza Armada Bolivariana es cero totalmente. Es imposible que vengan a tu país una fuerza extranjera, se lleven a tu presidente y tú no hagas absolutamente nada. Pues es producto de años de desmontar el trabajo que se había hecho anteriormente de crear un ejército con capacidades de enfrentar enemigos extranjeros. Padrino López y, por supuesto, toda la camarilla que gobierna los destinos de Venezuela hoy en día, pues han hecho del ejército, de las Fuerzas Armadas en general venezolanas, el hazmerreír mundial. Han permitido que un grupo de más de 2.000 generales estaban durmiendo o bebiendo o disfrutando de fiesta, mientras soldados venezolanos morían y cubanos también, defendiendo a Nicolás Maduro, al usurpador en aquel momento de la presidencia. Claro, y esto que nos indica usted y la carta que estamos publicándole aquí en estos momentos también en Radar 24, ¿no?, la vergüenza nacional, Vladimir Padrino López, revela también que Padrino López participó de alguna manera en la entrega, en la captura, la extracción de Nicolás Maduro, porque como bien usted lo ha dicho, lo que se ve también a nivel mundial es que no hubo respuesta absoluta de la Fuerza Armada Bolivariana. Es correcto. Nosotros, dentro de los análisis que hacemos, creemos que Padrino participó en la traición a Nicolás Maduro. Ajá. Es un análisis que nosotros hacemos. Ajá. Pero dentro de todo, lo más importante a destacar es el desprestigio con el que ahora le toca convivir a Padrino López dentro de lo poco que queda de la Fuerza Armada Nacional. Ahora, y estos cambios que ha hecho Delcy Rodríguez, porque se están hablando, lo que hemos venido informando son 19 cambios en los altos mandos militares y que se siguen ejecutando. ¿Para qué los haría? ¿Con qué objetivo los está realizando? El objetivo es nombrar personas afines a ella, sacar a personas que eran afines totalmente a Nicolás Maduro y nombrar a algunos que son afines a ella. Lo que nosotros desde Caribe y desde el mundo de los militares en el exilio, lo que vemos es que es más de lo mismo. O sea, no está sacando uno muy malo para poner otro igual de malo, con la misma formación y con la misma ideología, con la misma intención de defender la revolución o de salir corriendo cuando llegue el momento, porque no tiene liderazgo alguno sobre el personal, sobre la poca tropa mal entrenada que queda en Venezuela. ¿Cómo interpretan ustedes que se haya dado el reconocimiento a Delcy Rodríguez como jefa de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, tanto también por parte de Vladimir Padrino López y de Diosdado Cabello, 25 días después? Bueno, eso es, esto es más mi opinión. Desde Caribe no hemos todavía emitido una posición oficial al respecto, pero yo creo que debemos estar todos más o menos de acuerdo en que es
todo cumpliendo órdenes desde el gobierno norteamericano. Ella tiene que asumir ese rol, y los serviles generales, el generalato venezolano, es servil a la revolución, y en este momento la cabeza de la revolución impuesta desde Estados Unidos es Delcy Rodríguez, no es la presidenta de Venezuela, no es ni siquiera presidenta encargada, es la usurpadora, es la figura que representa la cabeza de la revolución decadente, que está próxima a desaparecer de Venezuela. Y ellos juran lealtad a eso, como lo han hecho todos estos años. Claro, y menciona una frase importante: está próxima a desaparecer en Venezuela. ¿Considera ya que con las elecciones que se hablan se estarían ejecutando para noviembre, va a desaparecer el chavismo? Bueno, el chavismo tardará un poco de tiempo en desaparecer, algo de tiempo. En cuanto Venezuela se empiece a recuperar, pues el chavismo quedará relegado al 2 o 3% de la población. Hay gente que dice, no, que el 20% de la población es chavista. El 20% de la población no es chavista. Ellos tendrán un núcleo duro de no más del 8%. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay la pobreza, estos gobiernos lo que hacen es que haya pobres y darles mendrugos de pan. Te rompen las piernas y te dan las muletas para que puedan medio caminar. Entonces, esta es la gente que todavía aún apoya, los que reciben de alguna manera las dádivas, las migajas que el gobierno les arroja. Pero no, el destino del chavismo como chavismo es desaparecer. Muchos se preguntan, ¿no? Mucha comunidad de Radar 24 que siempre está atenta a sus declaraciones, y ustedes, los integrantes de Caribe, ¿qué coordinaciones han hecho ahora que ya Nicolás Maduro ha caído y se encuentra recluido en Estados Unidos? Bueno, lo que hemos hecho durante todos estos años es, por supuesto, ponernos a la orden para cualquier plan que se pueda ejecutar dentro de Venezuela una vez recuperada la democracia. Si pueden contar con todos o con algunos de nosotros para la creación de una nueva Fuerza Armada, porque el proceso va a ser crear una nueva república con nuevas legislaciones y nuevas instituciones. Hay que crear nuevas asambleas, nuevos poderes y, por supuesto, una nueva Fuerza Armada con una doctrina totalmente nueva, que la doctrina actual es que el enemigo está dentro de Venezuela, que el enemigo es el venezolano que ataca a la revolución. Ahora nosotros tenemos que volver a prepararnos, como se dice en latín, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, debes prepararte para la guerra. Y la guerra se hace de tus fronteras hacia afuera. Ahora, esta preparación que dices, porque sí han coordinado para poder regresar a territorio venezolano, han coordinado, por ejemplo, con, en este caso, representantes de Estados Unidos, que son los que están a todas luces administrando Venezuela. No hay todavía ninguna coordinación. Todos estamos esperando el momento que se vea que se puede regresar a Venezuela sin correr riesgo. Ya. En este momento no hay garantía de que cualquiera de nosotros regrese a Venezuela y no vaya preso inmediatamente y sometido a las mismas torturas que se sigue sometiendo a los presos políticos, en especial a los más de 140 militares que siguen presos desde hace muchos años. La permanencia de Vladimir Padrino López en el cargo, ¿ven que va a continuar con estos movimientos que está haciendo Delcy Rodríguez? Bueno, Padrino López estará ahí hasta que Estados Unidos diga que basta o que deje de serle útil a los hermanos Rodríguez, que son los que en este momento se hicieron con el poder de Venezuela. Claro, pero lo han ratificado, ¿no? Porque continúa Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello también permaneciendo en sus cargos, pese a que analizábamos también con muchos expertos que el chavismo está fracturado, ¿no? Internamente estarían divididos. Y bueno, al ser ellos varias facciones de poder dentro de la estructura criminal, Padrino representa una de esas facciones y pertenece, por supuesto, también a parte del cartel de los soles, porque son generales que supuestamente están comandados por Padrino, por el general más antiguo y más caracterizado, que se supone que es el ministro de la Defensa. Aparte de eso, pues entre ellos tienen esa necesidad de mantener a uno en el poder o a otro y puede salir en cualquier momento. En este momento, con la fractura que hay
dentro de la organización criminal, cualquiera sale en cualquier momento. En especial Padrino, que de todos ellos es el más débil, porque es el que menos liderazgo tiene dentro de la Fuerza Armada y mucho menos dentro de lo que queda del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y adicional a ello, mencionar lo que se informó, que Diosdado Cabello sí habría colaborado con Estados Unidos y que por eso no se ejecutó la captura, ¿no? Mencionando y recordando que tanto Diosdado Cabello tiene como Padrino López montos de recompensa que se ofrecen en Estados Unidos, ¿no? Si no me equivoco, Diosdado Cabello $25 millones y por Vladimir Padrino López se ofrecen $15 millones. Sí, es correcto. Bueno, eso lo sabremos todos en su debido momento. Nosotros no estamos en capacidad de afirmar con certeza absoluta que alguno u otro participó en la operación que desembocó en la captura de Nicolás Maduro. Pero seguramente todos de una u otra manera tuvieron algún contacto con el gobierno norteamericano. Y por eso siguen ahí, para ejecutar los planes del gobierno norteamericano. Usted que conoce además de cerca también las Fuerzas Armadas bolivarianas, ¿no se viene dando de manera contundente la liberación o excarcelación, como la han llamado, de los presos políticos? ¿Qué planes sobre ellos estarían ejecutando el chavismo? Bueno, eso es una de las grandes preocupaciones que existe tanto en el estamento político y a nosotros en el estamento militar, particular porque tenemos muchos hermanos presos que han sido sometidos a unas torturas y vejaciones increíbles. Igual todo. Cada ser humano que ha estado preso ha pasado por muchísimo. Y lo que tenemos nosotros entendido es que ellos no van a soltar a ningún preso con relevancia. Entre ellos, ninguno de los militares. ¿Y esto con qué objetivo lo harían? ¿Para que sean sus escudos? Nuestra opinión es que es la moneda de cambio que todavía les queda para negociar algún tipo de salida una vez que llegue el momento de la caída total del régimen, que no sabemos cómo va a ser. Ojalá se dé todo como está planificado, que ellos entreguen y se vayan y luego sean perseguidos o no, dependerá pues de las autoridades federales del gobierno norteamericano, que son quienes los están persiguiendo judicialmente. Pero yo creo que ellos están manteniendo a los presos entre el odio que hay hacia quienes nos hemos manifestado públicamente en contra de la dictadura y de la organización criminal, y en parte para tener esa moneda de cambio y de negociar con los nuevos poderes que realmente dirigen hoy a Venezuela. Capitán, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos además sus reacciones de lo que viene ocurriendo. Gracias por participar con Radar 24. De nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien, amigos, de esta manera hemos llegado al final de Radar 24. Contarles también que es mi último programa acompañándolos. Encantada de haber participado con ustedes en estos últimos 7 meses en una plataforma, además, donde no solo encuentran ustedes la información, sino también el análisis. Yo me retiro porque tengo que asumir nuevos retos, pero quiero informarles que Radar 24, por supuesto, continúa con toda la experiencia periodística que siempre les hemos brindado, teniendo también a invitados especiales. Gracias a la producción, ahí está nuestro programa que hemos llegado además en varias oportunidades, gracias a ustedes, a la comunidad de Radar 24, a 1 millón de vistas en menos de 24 horas, y quiero agradecerle también a todo el equipo que me ha acompañado en estos 7 meses, no teniendo como cabeza además Edith Morales, que es nuestra productora, también Josema, que se encuentra con nosotros, a Marcelo, a Frank, que también ha estado con nosotros, a Jano y a Víctor, que han sido nuestros jefes, y definitivamente gracias por todo el apoyo que nos han dado, y Radar 24 por supuesto continúa, así que no dejen de conectarse a la plataforma del canal de YouTube del Diario Gestión. Y nosotros felices de que en este tiempo se hayan logrado objetivos importantes como llegar a varios millones de vistas en menos de 24 horas y pasar también varios medios millones, porque hemos tenido muchísimos programas con más de 500,000 vistas. Y todo eso es gracias a ustedes y a la fidelidad que han creado con nosotros Radar 24. Ahora sí colocamos el logo de Gestión, porque como siempre los invitamos a suscribirse al canal de YouTube
del Diario Gestión, activar la campanita para que siempre estén conectados. Muchísimas gracias por todo y éxitos. Ya a través de mis redes sociales es que les voy a contar dónde pueden seguir viéndome. Gracias. Chao.